Es una bendición de verdad que semana a semana tengamos el privilegio de podernos reunir para alabar, para exaltar el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes un tema que de verdad ha estado el Señor trabajando mucho en mi vida durante las últimas semanas. Y el tema es: ¿en quién pones tu confianza? Y creo que es una muy buena pregunta que el Señor te hace a ti. No digo nos hace a todos, sino a cada uno. Y te pido que cierres tus ojos un momentito nada más y pienses en lo que estás viviendo ahorita. Cada uno tiene su propia vivencia. Y en esa vivencia responde delante de Dios: ¿en quién estás poniendo tu confianza? Gracias, Señor. Vamos a ver la cita base de esta noche y es Proverbios 3, 5 al 7. Y dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Y vamos a hacer una pequeña exégesis, vamos a ir tomando palabras y frases de este par de versículos o de estos 3 versículos y vamos a ver o a dejar que Dios hable a nuestro corazón, ¿sí? A dejar que, bueno, siempre leemos la palabra, hoy dejemos de que la palabra nos lea a nosotros, ¿sí? Que nos escudriñe. Y quiero que prestes atención a la siguiente ilustración, que es básicamente de lo que vamos a hablar. Un niño, ¿verdad? Él debe sentir que es un precipicio, ¿verdad? Porque el niño es pequeño y el papá está ahí abajo con sus brazos esperándolo y requiere confianza, ¿verdad? Porque el niño, me imagino yo que debe tener miedo de que el papá no lo agarre, de que lo suelte, de que se caiga, de que se golpee, pero él confía en su papá y se deja ir aún en contra de sus temores, de sus dudas, y cae en los brazos de su papá. De eso es de lo que vamos a hablar en esta noche. Y vamos a iniciar con la definición de la palabra fiarse. Fiarse es poner su confianza, poner tu confianza en alguien o en algo y estar totalmente seguro, sin ninguna duda, de que quien te dijo o te prometió algo, lo va a cumplir. ¿Sí? Y aquí viene otra ilustración, ¿verdad? La niña, pues el papá le está enseñando a manejar bicicleta, acaba de quitarle las rueditas, entonces se siente insegura, ¿verdad? Pero el papá sabe cuál es el momento de soltarla y va siempre a la par cuidando de que no caiga. Y esto le genera confianza a la niña. Pero también quiero decirte de que hay otros personajes que también están buscando que confíes en ellos. Y vamos a ver quiénes son estos personajes. El primero de ellos es tu carne. Y tu carne es esa naturaleza vieja, caída, que se levanta en contra de la voluntad de Dios, que te hace propuestas una y otra vez en contra de la voluntad de Dios. Y veamos qué dice Romanos 8:7. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y la carne, o sea, realmente se hace pasar por tu amiga, ¿verdad? Te hace propuestas que son atractivas, te dan un placer temporal, pero lo que quieren finalmente es separarte de Dios. Y es enemiga de Dios y es enemiga tuya y enemiga mía. Tu carne es tu enemiga, ¿verdad? Mi carne también es tu enemiga, pero tu carne también es mi enemiga y mi carne también es mi enemiga. Ese es el primer enemigo, que quiere y se quiere ganar tu confianza, haciéndose pasar por tu amigo. El otro es el mundo. El mundo, no estamos hablando de la creación de Dios con sus ríos, sus lagos, sus montañas, toda esa hermosura que Dios creó, sino que estamos hablando de un sistema que según Primera de Juan 5:19 dice que está bajo el poder
del maligno. ¿Sí? Entonces, todo ese sistema educativo, económico, político, religioso, que está bajo el poder del maligno y nos quiere apartar de Dios, pero también se hace pasar por nuestro amigo y nos hace propuestas. Es como una vitrina, hemos visto, es como una vitrina que nos ofrece todo aquello que a la carne le apetece. Y estos personajes no actúan en forma separada, sino que actúan en forma conjunta. Y lo que quieren es separarte de Dios. Y el tercer personaje, pues, es Satanás. Fue creado por Dios como querubín protector, era perfecto en sus caminos, lleno de hermosura, hasta que se halló iniquidad en él. Y entonces quiso ser como Dios, y eso fue su ruina, ¿sí? Y también se hace pasar por tu amigo. Junto con el mundo y con tu carne, te hacen propuestas para separarte de Dios. Y en Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y no está jugando. Así que nosotros tampoco deberíamos estar jugando a ser cristianos. Y los tres enemigos, como te decía, se hacen pasar por tu amigo. Y realmente lo que quieren es destruirte, es matarte. ¿Sí? Y para ilustrarte esto, pues ya le había pedido a nuestro hermano Roberto Mijangos. Si querés acercarte un poquito y así, venite aquí conmigo, vamos a hacer, solo una pregunta le voy a hacer. Buenas noches. Va. Sí, como querrás, venite aquí si querés. No creo. ¿Sí? Va. Buenas noches. Bueno, Roberto, decinos cómo se llama. Él no sabe la pregunta o a dónde vamos realmente. ¿Cómo se llama tu mejor amigo? Pregunta difícil, ¿verdad? Pero me hiciste recordar a Jacques Jalain, un gran amigo mío. Jack. Jacques. Digámosle Jack porque Jack. Es más fácil. Jack es el mejor amigo. Bueno, debe ser una muy buena persona, me imagino, para que sea tu mejor amigo, o en el tiempo en el que fueron amigos. Sí, fuimos muy buenos amigos. ¿Sí? Ok, bueno, pues imaginemos que estás pasando una situación económica difícil, ¿verdad? Te está costando llegar a fin de mes, te faltan, pongamos 5,000 quetzales, por poner un número, para lograr cubrir tus gastos. Y no sé, de alguna manera Jack se enteró, y entonces, No me contesta. no, y entonces viene y te busca, y te dice, mira Roberto, me enteré de que estás pasando una situación financiera difícil y que te faltan 5,000 quetzales para terminar el mes. Mira, yo de verdad no es que tenga mucho dinero, pero como diría Juan y Pedro, de lo que tengo te doy, ¿verdad? Y aquí están 5,000 quetzales para que salgas de tu problema económico. ¿Qué dirían ustedes de Jack? Qué buen amigo, ¿verdad? Presentámelo, dirían algunos, ¿verdad? Ahora imaginemos que después Luisa y Roberto tienen una cena romántica, ¿verdad? Se ganan una cena romántica, pero resulta que por alguna razón ninguno de los abuelos puede cuidar a sus hijos. Y entonces aparece Jack. Yo no sé cómo hace para enterarse de todo, pero aparece Jack y te dice, mira Roberto, me enteré que tenían una cena romántica con Luisa y que no tenés con quién dejar a tus hijos. Si querés, yo te los cuido con mucho gusto. Y si me permitís, yo los podría invitar al cine y a helados y poporopos. ¿Qué decís? Ya no hay cena. Pues ¿Qué? Es una cena romántica con tu esposa. por eso lo estoy Pensá bien tu respuesta porque si no te va a ir mal en un ratito. Sí. realmente apreciaría mucho la ayuda, pero no. No dejarías, ¿no? A la mirada, Luisa. No. Imaginemos que sí, porque si no, no me sirve la respuesta. Entonces, ¿qué dirían ustedes de Jack?
buena onda, ¿verdad? Ahora sí. Sí, muy buena. Va. Y ahora imaginemos que viene Jack y pasan unas semanas. Bueno, van ustedes a su cena romántica, la pasan espectacular con Luisa, regresan, sus hijos felices, ¿verdad? La pasaron súper bien con Jack, los llevó al cine, los invitó a helados, están contentos y ahora están felices con ustedes. Y ahora aparece Jack nuevamente y te dice, mira, fíjate que, imaginemos que es soltero, que yo no lo conozco, pero imaginemos que es soltero. Y entonces te dice, mira, fíjate que me gané un viaje a Disney, pero es para 5 personas y no tengo con quién ir y es todo pagado, no tienes que pagar nada, ni hotel, ni nada. Entonces, me gustaría compartirlo con vos y que se fueran conmigo. Sí, aceptaría. ¿Qué dicen ustedes de Jack? Ahora sí, preséntenmelo. Ahora le van a pedir el número a aquel. Y de repente, entre ese ofrecimiento y el día del viaje, por alguna razón, vos escuchás que Jack está hablando con alguien por teléfono y él no se da cuenta que vos estás oyendo. Y entonces viene Jack y dice, sí, fíjate que es que, bueno, siempre hemos sido muy buenos amigos con Roberto, pero la verdad es que ahorita me quiero ganar la confianza y me quiero hacer su mejor amigo porque me gusta Luisa. Yo ya sabía que por eso no querías dejar a los niños, ¿verdad? Me gusta Luisa y fíjate vos que mi plan es, bueno, ganarme la confianza primero de Roberto para que me vaya dando chance con Luisa, después que Luisa mire que soy buena gente, enamorarla, quitársela de una vez y después que se divorcien y que se case conmigo Luisa. Y como ese día que pasé con sus hijos me encariñé con ellos, ya con Luisa siendo mi esposa, entonces lo que voy a hacer es que le voy a quitar legalmente también a sus hijos, que le correspondan a su mamá. Bueno, ahora ¿qué dirías de Jack? Sí, ya nos cambiaron la historia, ¿verdad? Pero sí, si uno escucha eso, uno se derrumba, ¿verdad? Porque... ¿Te irías al viaje con él, no? No, ya no. Ya no va. ¿Y qué harías con Jack? Bueno, sí, de alguna forma me enteré de sus intenciones y es como, pues, tratar de hablar con él o ver qué está pasando, ¿verdad? Él es buena gente, yo le rompería la cara. Pero bueno, gracias Roberto. No quiero ser tan violento. Gracias. No, pero Va. gracias por la pregunta. No, gracias. Gracias por advertirme. No. Mira, es mentira vos, o sea, Jack o sea, yo ni lo conozco, no sé. Bueno, así es este combo, exactamente así funciona, o sea, se quiere hacer pasar por tu mejor amigo y realmente lo que quiere es matarte. Y aquí en la tierra, desde aquí en la tierra, imaginemos, sigamos con el ejemplo de Roberto, imaginemos que Roberto estaba trabajando, se quedó sin batería en el celular, el jefe le dijo que se tenía que quedar hasta tarde, se quedó incomunicado, Luisa preocupada porque nunca había llegado tarde y entonces empieza ese combo en Luisa, ¿verdad? A decirle su carne, el mundo, el combo completo, mira la hora que es y no ha llegado. Y Luisa, sí, es que algo le pasó en su mente, ¿verdad? Esas conversaciones y entonces, no, lo que pasa es que anda con otra. No puede ser, dice Luisa. Bien, mira, y siguen pasando los minutos. Probá a llamarlo otra vez. Lo prueba a llamar y no le contesta. ¿Ya viste? Y entonces Luisa se empieza a enojar porque empieza a hacer castigos en su mente. Y Roberto trabajando hasta bien tarde y con la preocupación de comunicarse con Luisa. Y entonces al final logra salir del trabajo. Va cansado, pero va en cierta forma satisfecho porque se la está rifando por la familia. Y lo menos que espera es que Luisa lo reciba con un buen abrazo, una buena cena y todo. Y cuando llega, Luisa lo recibe con caldo de ya saben qué. Y entonces viene el combo en Roberto y dice, mira, ¿desde cuándo te trata así? Si vos de verdad te la estás rifando por ella, ¿verdad? Y por tus hijos. Y mira cómo te recibe. Y él, sí, ¿verdad?
Y desde tu mamá, ¿alguna vez viste que recibiera así a tu papá? Sí, ¿verdad? Y entonces él se empieza a enojar también, y Luisa también, y entonces empiezan a hablar entre los dos y se vuelve una discusión, y así vez tras vez, hasta que de repente se separan, y ese combo dejó a Roberto, en este caso, ¿verdad? Porque estamos hablando de Roberto, lo dejó sin su esposa. Luego crecen sus hijos y están en el colegio, y ya llegan a cierta edad, y entonces los compañeros, mira, hombre, un cigarrito, si es uno, ¿qué mal te va a hacer? Y entonces el combo empieza a decir, sí, mira, y así te haces popular y te aceptan, y entonces, será, dicen ellos, ¿verdad? Y al final, está bueno pues, y empiezan con un cigarrito, de ahí lo mismo con tragos, y de repente en drogas, y de repente le quitó a sus hijos también. Entonces, por eso les decía, o sea, este combo no está jugando. Y finalmente, que es lo más serio, o sea, te quiere quitar la vida eterna. Que las personas que no conocen a Jesús nunca lleguen a conocerlo. Y por eso es que es importante de veras evangelizar, ¿verdad? O sea, invitar a las personas, ir a los retiros, o si estás uno a uno, buscar la forma, porque de verdad ahí está una buena parte del corazón de Dios, en que nadie se pierda y que todos se salven. Y después, para los que ya conocen al Señor, los que ya conocemos al Señor, quiere dejarnos enanos espirituales, ¿verdad? Quiere que no leamos a como dé lugar, que no busquemos la presencia de Dios, que le echemos la culpa a Dios de nuestras tragedias o de las dificultades que estemos viviendo. Y así frenar nuestro crecimiento espiritual. Y si es posible, que neguemos la fe en Cristo. Entonces, y estos personajes, igual que Jack, quieren que confiemos en ellos. Pero ahorita, ¿qué dirías tú? Así como dijiste de Jack, ¿verdad? ¿Qué harías con Jack si tú estuvieras en la situación de Roberto? ¿Verdad? Entonces, ¿qué harías con este combo? ¿Qué harías con tu carne, con el mundo y con Satanás? ¿Les declarás la guerra o le seguís el juego? ¿Sí? ¿Te irías a Disney otra vez? Primero los denuncia, Uh-huh. luego los señala, y luego les pido al Señor que le envíe 100 rayos uno detrás de otro para que desaparezcan del universo. Ahora es Ángel, el hijo del trueno, igual que Juan. Y hay alguien más que quiere tu confianza, y es Dios. Y Él de verdad sí vale la pena. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Es el único que nunca te va a fallar, y el que de verdad quiere tu verdadero bien. Y vamos, ¿se recuerdan cuál era el título de la prédica? ¿En quién pones tu confianza? Vamos a pasar un examen así rápido. No les vamos a pasar calificación, pero ¿en quién estás poniendo tu confianza para alcanzar el propósito por el cual estás en esta tierra y para la eternidad? ¿En tu trabajo? ¿O en la empresa? ¿Será que la empresa te va a llevar al propósito para el que estás aquí? ¿Te va a ayudar para la eternidad? ¿Alguna persona? ¿O en tus propias capacidades? ¿Será que eso te va a ayudar aquí? Pero pensemos de verdad, o sea, porque, o sea, sabemos en nuestra mente que de plano, o sea, si ponemos nuestra confianza en eso es desagradable a Dios y todo, pero ¿cuál es la realidad de nuestra vida? La estamos poniendo en una cuenta bancaria. Si en esa cuenta empieza a vaciarse, ¿verdad? ¿Cuál es tu respuesta o tu reacción? O en el ministro, o en el pastor. ¿Verdad? Jeremías 17 dice, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Y aquí nos lo han dicho 1000 veces. Tu cónyuge. Pones tu confianza en tu cónyuge para tu propósito aquí en la tierra y para la eternidad. O en tus buenas obras. ¿Crees que tus buenas obras te van a llevar al cielo y vas a llegar a la eternidad con Dios por ellas? O la herencia que te podría estar dejando tu familia.
cada uno piense en la respuesta, porque cada uno tenemos una respuesta, ¿verdad? Por eso dice otros. Todas, aquí no se vale como en los exámenes todas las anteriores, ¿verdad? Porque no se puede, ¿verdad? No podemos servir a dos señores, porque vamos a amar a uno y aborrecer al otro. Todas te van a fallar, solo una de las opciones no te falla. Y es Dios. Esa es la respuesta correcta, ¿sí? El único digno de toda confianza, Él es el único. Y dice Génesis, te voy a poner unas 4 citas que hablan de la fidelidad. ¿Por qué es digno de confianza? Porque Él es totalmente fiel. Él de verdad no te falla. Si yo les dije, o le dije a ciertas personas, miren, hoy me toca la alabanza, hoy me toca la prédica, ¿ustedes esperarían que yo viniera o que no viniera? Que viniera, ¿verdad? Y yo fallo, ¿verdad? Soy humano y fallo. El que dice en su palabra es el Señor que nunca falla. Él dice todo, ¿verdad? Todo lo que está en su palabra fue dicho por Él. En Génesis 28:15 dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Cuántos han recibido alguna palabra de Dios? Amén. Pues Él dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Sí? En Filipenses 1:6 dice que estoy persuadido de esto, que aquel que inició la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Él la va a terminar, la va a perfeccionar. En 2 Tesalonicenses dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Él es totalmente fiel. Hebreos dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es totalmente fiel a sus promesas. No deja que ni una sola de sus palabras deje de cumplirse. Y en Deuteronomio hay muchas más citas que hablan de la fidelidad, pero escogí estas 4. Dice, conoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y entonces empieza diciendo que nos fiemos. Fiarse es poner nuestra confianza total en alguien. Y el único que vale la pena es el Señor. ¿Por qué? Porque Él es totalmente fiel. Ahora vamos a ver, ¿fiel a qué? ¿Verdad? Porque no es fiel a lo que dice 1 Juan 2:16, ¿verdad? Lo que el mundo ofrece, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. No es fiel a cuando les pedimos, me da risa porque hace muchos años iba a la cocina del Señor y pues algunos le decían, mira, ¿por qué te gustaría que orara de entradita, verdad? Y me decían, mira, ora porque mi mujer no me controle con mi amante. Entonces, ¿verdad? Entonces Dios no va a ser fiel a lo que tu carne quiere, no va a ser fiel a tus oraciones si están basadas en necesidades de tu carne, de tus ojos, de la vanidad. Ahora, ¿a qué es fiel Dios? Dios es fiel totalmente a su nombre, amén, a su amor, a su verdad, a su justicia, a sus promesas, a su misericordia, a su bondad. Y tal vez estás esperando, yo no sé qué está pasando cada uno de ustedes, pero tal vez la victoria que tú estás esperando no llega y tal vez te estás desesperando. Pero Dios, y te lo digo de verdad, en el nombre de Jesús, yo estoy convencido de eso, en medio de lo que yo esté pasando, está trabajando. Y no en la victoria que yo estoy esperando, sino en la victoria que Él tiene preparada para mi situación, para lo que yo estoy pasando. Y al decir mi situación, estoy hablando también de la tuya, ¿verdad? Cada uno lo puede poner en forma personal. Ahora ya vimos que el que es digno de confianza es Él. Ahora la palabra, ¿qué nos dice a nosotros? Dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Y Él hará. Salmo 27, en NBI dice, estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros
confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y en Isaías, esta la leyó Eddie, nuestro hermano Eddie al principio. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuántos quisieran estar de verdad en completa paz? Entonces ahí está la fórmula, o sea, nuestros pensamientos perseverando en Él, enfocados en Él, y eso va a generar la confianza porque lo vamos conociendo cada vez más y eso trae paz a nuestra alma. Amén. Ahora vamos a ver significado de todo tu corazón, porque dice, fíate del Señor de todo tu corazón, es lo que sigue en la cita base. De todo tu corazón no es a medias, y esto se los voy a ilustrar con un ejemplo. La diferencia entre creer y confiar. Imagínense que hay dos edificios de unos, no sé, pongámosle unos 10 niveles, o 6 niveles para que todavía se mire de abajo. Y están separados 50 metros entre sí y hay una cuerda anclada a cada edificio. Y de repente vas pasando tú por ahí y no, por alguna razón volteas a ver y yo estoy en una bicicleta así en la orilla de uno de los dos edificios, del edificio 1. Y entonces estoy así y cuando me miras decís, ese es Osberto, ¿y qué le está pasando? Se volvió loco, se quiere matar. Y entonces empezás a generar tensión y entonces cuando todos te miran que estás viendo hacia arriba, todos empiezan a ver igual. ¿Y qué le pasa? Y se va a matar y todo es nervios y tensión ahí abajo. Y eso iba a pasar con la bicicleta de un lado a otro. Y entonces comiéndose las uñas unos y es un total silencio abajo esperando que yo llegue hasta el otro lado. Finalmente llego. Se oye un suspiro así, llegué y se baja la tensión y de repente le doy vuelta a la bicicleta y empiezo. Y entonces otra vez la tensión y ¿qué le va a pasar? Pero ya es un poquito menos que la primera vez, ¿verdad? Y llego a la segunda vez y ahí la tercera y ya cada vez es menos la tensión. Después la pasé 20 veces y entonces cuando voy a pasar la 21ª vez, llega alguien y te dice, no, pero llega alguien nuevo, tú todavía estás ahí porque sos chute. No, entonces llega alguien y entonces te dice, mira, te apuesto 1000 quetzales a que este loco se va a caer de ahí. ¿Qué le dirías? Te doblo la apuesta, decís vos. Va. Y entonces 2000 quetzales fáciles, entonces pasé rápido, ¿verdad? Pasé fácil porque ya la había pasado, era lo más probable, ya la pasé la 21 y te ganaste los 2000 quetzales. Eso es creer, ¿verdad? Entonces, y dice la Biblia que los demonios creen, pero tiemblan de miedo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los demonios o un demonio que sí cree y nosotros? Entonces, volviendo al ejemplo de la bicicleta, te digo, bueno, ahora venite conmigo, subite aquí atrás y lo vamos a pasar juntos. ¿Qué dirías? A la que mala onda. Roberto, sí. Bueno, entonces, eso es confiar. Y a veces pasa eso con Dios porque tenés una decisión y toda tu lógica te dice que si tomás la decisión, el camino de Dios, te va a ir mal. Y decidís si te vas a tirar en la bicicleta con Dios, ¿verdad? Y como el niño que estaba en la ilustración del principio, te tirás, ¿verdad? O te vas a la segura en tus pensamientos, en lo que te dice tu lógica y no confías en Él. Entonces ahí dice, fíate del Señor tu Dios de todo tu corazón, y eso es fiarse, tirarse en lo que coincide con tu lógica y en lo que está en contra de tu lógica y de lo que todos los demás te dicen. De todo tu corazón es una decisión firme. En Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. O con él o contra él, no es a medias. Mateo 5:37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Entonces, no es ahorita sí, mañana no, la otra semana sí y después no. O sea, tu sí es sí y tu no es no. A eso se refiere de todo tu corazón, es como una decisión firme. Y vamos a ver los caminos de Dios
contra nuestros caminos. ¿Qué dice la Biblia? Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, que son los del cielo, que vuestros caminos, los de la tierra. Y mis pensamientos, que vuestros pensamientos. Entonces llama la atención dos cosas. Una, el nivel de separación, porque la distancia entre los cielos y la tierra es enorme, ¿verdad? Mi camino es, no, si yo quiero ser el primero, tengo que escalar, ¿verdad? Y aún encima de todos. Y el Señor dice, si quieres ser el primero, tiene que ser el último. Y serví. Mi camino es, no, si yo quiero recibir, ¿verdad? O tener, entonces tengo que acaparar y tengo que, ¿verdad? Y el Señor dice, dando es como se recibe. Entonces vemos cómo los caminos del Señor son totalmente opuestos. Si yo digo, si el Señor dice blanco, de plano mi camino es negro, ¿verdad? Y aparte, no solo la distancia, sino que dice así como están los cielos, o sea, las alturas, ¿verdad? Donde hay paz total. Y la tierra, un valle de sombra de muerte, sufrimiento, destrucción. Entonces, sus caminos y mis caminos, ¿sí? Y sus pensamientos y mis pensamientos. Ahora veamos cómo son nuestros caminos. En Isaías 59, 7 dice, sus pies corren al mal. Así son nuestros caminos. Se apresuran para derramar la sangre inocente. Y esto no necesariamente está hablando de matar a alguien literal físicamente, sino que simplemente con el corazón, con la mirada, con palabras, podemos derramar sangre. Pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. ¿Qué hay en nuestros caminos? Destrucción y quebrantamiento, ¿verdad? Y esas son las propuestas del combo que mencionamos, ¿verdad? De Jack. Jack se hizo famoso hoy. No vale la pena realmente. Y vamos a poner algunos ejemplos. Mis caminos, dicen, busquemos la forma de pagar menos impuestos, ¿verdad? Compremos facturas o qué sé yo. Además, y empieza el combo, ¿verdad? Además, lo van a usar mal, ¿verdad? Se va en corrupción y todo eso. Mejor lo uso para la obra. Pero resulta que la obra es la remodelación de tu casa. Entonces, empezamos a justificar en nuestra mente nuestros caminos, ¿verdad? Y no diezmar. Y negociamos con el Señor y decimos, Señor, ahorita solo el 5.5% recibíme porque de verdad ya no me alcanzó, ¿verdad? Y negociamos con eso. ¿Y qué dice el camino de Dios? Marcos 12, 17 dice, respondiendo Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Mis caminos, el egoísmo. Primero yo, segundo yo y después yo, ¿verdad? Y solo ven su propio interés y tenemos el ejemplo de David con Betsabé. David mandó a preguntar quién era Betsabé y le dijeron, es esposa de Urías. Y él sabía perfectamente quién era Urías, ¿verdad? Era uno de sus soldados fieles, de hecho aparece en el listado de los 30 valientes de David. Hasta su amigo, creo yo que era. Pero no le importó, ¿no? Él se dejó llevar por sus pasiones y su interés, y puso su interés por encima de todo, y se fue con Betsabé. ¿Qué dice el camino de Dios? Filipenses 2:4. No mirando cada uno por el suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ese es el camino del Señor. Mis caminos, mentir para salir o evitar un problema. Pongamos de ejemplo a Aarón. Aarón con el becerro de oro viene y Moisés lo confronta. ¿Y qué pasó? Le dice, ¿verdad? Entonces viene Aarón y le dice, pues me dieron el oro, lo eché en el fuego y ¡pum! Salió el becerro, ¿verdad? Léalo, está ahí en Éxodo 32, 24. Y tal vez va la esposa al súper y va con la carretilla y de repente ¡pum! Se llenó la carretilla, y no sabe ni cómo. ¿Y qué pasó? Le dice el esposo. No sé, se llenó. Ahí
llegas tarde a los lugares y se te pincharon las 4 llantas y la repuesto sí, estaba desinflada. Decirle que no estoy, ¿verdad? Tratando de evitar al cobrador. Esos son mis caminos. ¿Cuál es el camino de Dios? Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, aunque eso después te lleve la tristeza. Esa es versión Osberto del Salmo 15:4. Entonces, estamos viendo las diferencias entre mis caminos y los caminos de Dios. Que no descubran mis pecados ocultos. Esos son mis caminos. ¿Por qué? Porque tengo que mantener cierta fachada, ¿verdad? Cierta imagen, ¿verdad?, ante los demás. Y seguimos con David, ¿verdad? Imagínense a lo que llegó David por ocultar su pecado, ¿verdad? El bebé que había concebido con Betsabé. Mentiroso, en primer lugar, ¿verdad? Mentira, ¿verdad? Después borracho, ¿verdad? Porque se emborrachó con Urías para que no se metiera con su esposa, y de ahí asesino porque lo mandó a matar. Entonces yo creo que si hay algo peor que el pecado es ocultar el pecado, ¿verdad? Porque te lleva, es una avalancha. Esos son mis caminos, ocultar el pecado. Proverbios 28:13 nos habla del camino de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese es el camino de Dios. Y además el Salmo 139 dice que Él ya conoce aún las intenciones, antes de que la palabra llegue a tu boca, Él ya la conoce. Entonces, ¿verdad? No tiene sentido ocultarle nuestros pecados a Dios. Caminos opuestos nos van a llevar a destinos opuestos. Y aquí tenemos una bifurcación a la derecha, a la izquierda, de plano el destino es opuesto uno del otro. Y vamos a seguir viendo ejemplos, caminos del hombre y caminos de Dios. Caminos del hombre, estás chateando con alguien a escondidas, por ejemplo, de tu esposa o de tu cónyuge. El camino de Dios es que vives una vida transparente, ¿verdad? Algunos tienen el celular con clave como de 100 números. Murmuración y chismes, esos son mis caminos, y el camino de Dios es parar con la murmuración y el chisme. Si estamos murmurando o estamos recibiendo murmuración, pues el camino de Dios es que paremos con eso, que dejemos de murmurar y que paremos cuando llegan con nosotros con chismes de alguien más. Lo que decía, hipocresía y fachadas, ¿verdad? Para mantener una imagen, esos son nuestros caminos, y el camino de Dios es honestidad e integridad. Mi camino es, hay un deseo de tener dominio sobre los demás, y el camino de Dios es someterse al señorío de Jesucristo. No tratas de que los demás se sometan a mi señorío, sino que yo someterme al señorío de Jesucristo. Y mis caminos, manipulación para conseguir lo que quiero. Y el camino de Dios, no buscar lo que yo quiero, sino buscar lo que Dios quiere. Amén. Entonces confiar, ¿se recuerdan? Fiarse es lo mismo que confiar. Sería andar con Dios, ¿sí? Tirarnos en la bicicleta con Dios en todas nuestras decisiones. ¿En dónde? En sus caminos, no en los míos, porque a veces le presento mis caminos a Dios y Señor, bendecí este camino, mira, te lo presento, y estamos tratando de jalar la voluntad a nuestros caminos, y realmente se trata de sus caminos, andar en sus caminos. ¿Cómo? A su manera, no a mi manera. Y finalmente, ¿cómo hago esto? Muriendo a mí mismo, a mis deseos, a mis sueños, y abrazando los sueños y deseos de Dios. Y vamos a ver ahora carne versus espíritu, o mis caminos. Seguimos viéndolo, solo que de diferente forma. Carne versus espíritu. Hay personas que son bien desorientadas, pero así, yo conozco algunas, que de verdad, o sea, si su instinto les dice que agarren a la izquierda, si agarran a la derecha, llegan a su destino. Así es. Y es porque son desorientados y no conocen el camino. Y a veces nos cuesta distinguir el camino entre los caminos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué dice la palabra en Hebreos 4:12? Dice que la palabra es como esa espada de dos filos que penetra hasta las profundidades y separa el espíritu
del alma. Lo que es de Dios, de lo que no viene de Dios. Mis caminos de los caminos de Dios. Entonces, si no conocemos la palabra, vamos a estar así como Él, con el signo de interrogación. ¿Y aquí por dónde agarro? ¿Verdad? ¿Cuál es la decisión que Dios quiere que tome? Entonces, necesitamos conocer la palabra y pasar tiempo con el Espíritu si queremos discernir, ejercitarnos en discernir cuál es el camino de Dios. Y en Salmo 32:8 el Señor nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor es bueno, amén. Ahora sigue diciendo el proverbio, dice: reconoce a Dios en todos tus caminos. Entonces, a veces le preguntamos solo sobre las decisiones que nos convienen, ¿verdad? Si se refiere a algo terrenal, un negocio: Señor, ¿me meto a este negocio o no me meto? ¿Me conviene o no me conviene? Señor, ¿este trabajo lo tomo o no lo tomo? Pero no le preguntamos sobre decisiones que tal vez no son tan terrenales. Señor, hoy quieres que le vaya a pedir perdón a alguien. Señor, ¿quieres que le hable a alguien hoy de ti? ¿Qué quieres que haga hoy? ¿Verdad? Y eso sería reconocerlo en cada decisión, en todos nuestros caminos. Y a veces sabemos la respuesta de Dios, y como la sabemos y es contraria a nuestra respuesta, entonces ni siquiera le preguntamos. A mí me pasó, el Cheti estaba por cumplir, mi hijo estaba por cumplir 18 años, y derrapó el carro y le dio un topón a un mupi. Y entonces me llamó: papá, mira, fíjate que me pasó esto. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Pero aquí está la policía. Entonces, ahorita voy a decirles que esperen. Y entonces llegué. Cuando llegué, entonces me dice el policía: mire, le pegó al mupi. El mupi cuesta 16,000 quetzales. Eso es lo que va a tener que pagar. Pero si quiere, el mupi son esos anuncios luminosos. Así se llaman, ¿verdad? Los anuncios luminosos que están en las... Muy técnico el lenguaje, o tal vez lo dije mal, no sé. Bueno, la cosa es que viene el policía y me dice: mire, esto cuesta 16,000 quetzales, pero ¿sabe qué? Deme 5,000, y ahí estamos. Ellos hasta puesto de registro habían puesto ahí en donde estaba el Cheti. Entonces, y aquí se acabó todo, y mire, se trata de colaborar, ¿verdad? De colaborar unos con otros. Nosotros le colaboramos, nos vamos y todo. Pero me dio a entender que si no lo hacía, le iba a meter droga en el carro al Cheti, y entonces ahí sí se le va a complicar, me dijo. Y entonces, es difícil que te toquen a ti mismo, que con un hijo, ¿verdad? O sea, yo lo miraba así enchachado, yendo. Pero yo no le iba a preguntar: Señor, doy la mordida. Yo ya sabía la respuesta de Dios, entonces ni le preguntaba. Pero el Espíritu me decía, ¿verdad? O sea, me redarguía que no, pues, y era una lucha tremenda así en mi interior. Y después le dije: ¿sabe qué? Voy a llamar al seguro. En ese ratito se me iluminó, llamé al seguro. Íbamos con toda la familia, iba todos mis hijos, ya mi hija mayor ya era mayor de edad. Y entonces llegó el del seguro, y entonces empezamos a platicar con él, y me dijo: mire, vamos a ver la póliza y todo. Mire, no se fijó, me dijo, y en su póliza no incluye menores de edad, y su hijo es menor. Pero ¿sabe qué? Me dijo: pongamos que su hija venía manejando, y entonces así el seguro le cubre y tranquilo, ¿va? Entonces, tan fácil que hubiera, toda mi lógica, todo mi pensamiento y todo me decía: ponelo. O sea, así te zafás de todos los problemas, ya te vas de ahí tranquilos todos, ¿verdad? Y no le iba a preguntar: Señor, ¿será que miento? Yo ya sabía la respuesta del Señor. Entonces le dije: mire, el Señor, de verdad fue la pura gracia de Dios, ¿verdad? Porque fue totalmente en contra de todo lo que yo quería hacer en ese momento. Y le dije: ¿sabe qué? Ponga la verdad y démosle viaje. Y en ese ratito, pues, por alguna razón, el puesto de registro se levantó y se fueron. Lo que sí es que el del seguro se me quedó viendo con una cara como que: qué tonto, ¿verdad? Está dejando ir la oportunidad que le estoy dando de oro, ¿verdad? Y bueno, finalmente llegaron los del MUPI, costaba 16,000 quetzales. Yo dije: mire, traigan a alguien experto que mire el daño, porque solo fue un abollón. Entonces dijeron que no, entonces demándenme, y ya nunca recibí noticias de ellos. Pero el punto es que cuando sabemos la respuesta de Dios y es contraria a lo que nosotros queremos oír, como que nos hacemos los locos y como que no queremos preguntarle a Dios y tomarlo en cuenta en todos nuestros caminos. Ahora, si lo tomamos en cuenta en todos nuestros caminos, ¿qué es lo que pasa? Dice que Él se compromete
a enderezar nuestras veredas, a ponernos en Cristo, que es el camino de Dios. Eso es enderezar las veredas, ¿sí? Les voy a hablar de la parábola de los edificios. En 1 Osberto 4:7. La cuerda floja es la vida, representa la vida. El edificio 1, el poder de las tinieblas, y el edificio 2, la vida eterna con el Padre. En Colosenses 1:13 dice que Él nos trasladó del poder de las tinieblas al reino del Hijo de su amor, del edificio 1 al edificio 2, ¿sí? En algún momento de nuestra vida. Y el único que es experto en pasar en esa cuerda floja es Jesús, es el único camino. Juan 14:6 lo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, aunque a veces parezca peligroso, sentimos que nos vamos a caer, que nos va a ir mal, Dios sigue siendo fiel. Y Él es nuestra única opción que nos puede llevar, Jesucristo es la única opción que nos puede llevar al propósito por el cual estamos aquí, y es los brazos del Padre. Amén. Y eso es si nosotros lo dejamos. Seguir nuestro propio camino sería como atravesar de un edificio a otro sin nunca haberlo hecho solo, ¿verdad? O con alguien que nunca lo haya hecho. Seguro te vas a caer y no vas a llegar al destino. De ahí dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Yo tuve una ruptura de tendón de Aquiles hace como 1 año y piquito y me tocó andar en muletas. Y es lo más inseguro, sobre todo los primeros días. Y bajar las gradas, yo sentía que me caía, que me tropezaba, era una inseguridad. Eso es apoyarte en tu propia prudencia, ¿sí? Es como las muletas, en las decisiones de tu vida, es totalmente inseguro, no es un apoyo seguro, no es de fiar, ¿verdad? Tu propia prudencia, ahí está ese combo, esa carne, ¿verdad? Que te quiere, está Jack. Hay un riesgo de caerte si caminas con muletas o caminas en tu propia prudencia, hablando en términos espirituales, y lastimarte una y otra vez y lastimar a los seres que amás, y no te permite avanzar en el reino, que es el propósito de ese combo de enemigos. No buscar sabiduría en nuestra propia opinión. Sigue diciendo, es otra parte del proverbio. Nuestra propia opinión es contraria a la de Dios. Por eso Jeremías 2:13 dice que doble pecado ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, que soy fuente de agua viva, y construyeron sus propias cisternas, ¿no? con agujeros que no retienen el agua. Y eso es lo que hacemos cuando nos apoyamos en nuestra propia opinión, y nos lleva a maldición y muerte. Y lo peor es que dice Jeremías 17 que no hay nada más perverso y engañoso que nuestro corazón, ¿sí? Y nos hace creer que vamos bien y que estamos en el camino. Y Proverbios 14:2 dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Dios es la única fuente de sabiduría, la fuente de agua viva, ¿sí? Y si a alguno le falta sabiduría, dice en Santiago 1:5 que se la pidamos a Dios y Él nos la va a dar en abundancia. Al final del proverbio, de la parte del proverbio que leímos, dice, teme al Señor y apártate del mal. Y en Job 28:28 lo describe muy bien. Dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, en Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Cuando yo le pido al Señor de verdad temor santo de Él y lo cultivo en mi vida, entonces empieza a venir sabiduría a mi vida, empiezo a tomar decisiones sabias. Y esas decisiones sabias me hacen apartarme del mal, y eso se llama inteligencia. Y el resultado, apartado, quiere decir santo, ¿verdad? Es santificación, ese proceso de santificación en mi vida. Y me estoy apartando ¿verdad? ¿De qué me estoy apartando? De ese combo, del mundo, de las propuestas de mi carne, de Satanás, de ese poder de tinieblas, pero no solo me estoy apartando, sino me estoy acercando ¿verdad? Me estoy acercando al Padre, a Dios. Y vamos a ver nada más ejemplos de gente que puso su confianza en Dios. Abraham, cuando entregó a Isaac, ¿verdad? Y se ve muy romántico, pero piensa por un momento, cierra tus ojos y piensa por un momento que tu hijo está en peligro de muerte y que tienes que tomar una decisión y entregárselo y decirle, Señor, haz con la vida de mi hijo lo que tú quieras. Allá se ve diferente, ¿verdad? Eso hizo Abraham.
por la gracia de Dios. Y después fue justificado porque creyó en Dios. Fue tomado por justo. Y es el padre de la fe. Los 3 jóvenes en el horno de fuego. Tan fácil, me imagino que todo su combo les decía, postrate, mira, te van a meter al horno de fuego. Tan fácil que es postrarse y después le pedís perdón a Dios y ya. Pero ellos se tiraron en la bicicleta con Dios y no se postraron y se mantuvieron firmes, aunque eso significara que iban a ser metidos en el horno de fuego, una de las formas más horribles de morir, ¿verdad? Y dolorosas. Y a causa de tirarse en la bicicleta con el Señor, pudieron ver primero el milagro de que el fuego no les hiciera nada y segundo, de que danzaron con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Daniel en el foso de los leones igual, ¿verdad? Tan fácil que era orar a escondidas, ¿verdad? Que no se dieran cuenta. Él siguió orando, se tiró en la bicicleta con Dios y dijo, voy a orar viendo a Jerusalén y si se dan cuenta, pues, ¿verdad? Y se dieron cuenta, paró en el foso de los leones, se tiró en la bicicleta con Dios, paró en el foso de los leones, pero vio como Dios mismo le cerraba la boca a los leones. David derrotando a Goliat, un muchachito, todo el mundo le decía, hasta Saúl, mira, no vas a poder, es un gigante, guerrero, experto, armado hasta los dientes y sos un muchachito, ¿verdad? Pero él no puso su confianza en sus fuerzas, en sus capacidades, sino que en su Dios. Y derrotó al gigante y finalmente Dios lo llevó al reinado de Israel. ¿Cuántos aquí han sufrido rechazo por hacer la voluntad de Dios? Levanten la mano. ¿Sí? Amén. Bueno, la Biblia nos llama bienaventurados. Entonces tú y yo formamos parte de ese ejemplo de gente que ha puesto su confianza en Dios. Pero después de eso, de verdad, viene el bálsamo de Dios a nuestra vida. Amén. Y Jesús es nuestro ejemplo, ¿verdad? O sea, Él puso su confianza en el Padre. Todos los milagros que hizo, los hizo por el poder del Espíritu Santo. Y de hecho, el poder del Espíritu Santo fue lo que Dios, por medio de lo que Dios lo levantó de los muertos, ¿verdad? Puso su confianza total en Dios. ¿Qué pasaba si Dios decía, no, mejor no lo levanto? Pero él lo conocía, él sabía que lo iba a levantar y puso su confianza total en Dios y Dios, por medio del Espíritu Santo, lo levantó de los muertos. Ejemplo de gente que no puso su confianza en Dios. Saúl confió en sus razonamientos y no arrasó con Amalek. Dios le había dicho que tenía que arrasar con todo. Se quedó con lo mejor del ganado, dejó vivo al rey y la consecuencia, Dios lo desechó como rey y en una batalla murió él y sus hijos. Salomón, teniendo la sabiduría de Dios, la sabiduría divina, confió en algún momento más en su inteligencia humana y empezó a tomar decisiones en función a eso, decisiones políticas, empezó a casar lo que Dios había dicho que no hiciera con mujeres paganas, lo llevaron a la idolatría y resultó en la división del reino. ¿Sí? Entonces, terminamos con el mismo el proverbio, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Y si tú estás pasando por alguna situación difícil, porque esto, o sea, ahorita estamos hablando de confiar en Él para que Él nos lleve al propósito eterno y de verdad podamos vivir una vida aquí en la tierra de acuerdo a la voluntad de Dios. Efesios 2:10 dice que hay obras preparadas para cada momento de nuestra vida, cada día de nuestra vida. Y qué emocionante es encontrar esas obras y que Él nos dé la gracia de caminar en ellas. Pero también tal vez alguno está pasando alguna situación bien difícil, bien complicada y estás batallando contra algo, ¿verdad? Y sientes que estás derrotado, que ya no hay salida. Y Dios, ¿verdad? Dice primera de Corintios 10:13, Dios te da las fuerzas y junto con las fuerzas la salida. Pero es a su manera. Y la confianza en Él es que a su manera va a ser la mejor manera en la cual va a tratar tu situación y mi situación. Amén. Vamos a orar. Les voy a pedir al equipo de alabanza que
que venga y nos apoye y vamos a pedirle al Señor nos dé la gracia para confiar en Él. Gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra, mi Dios, que de verdad penetra nuestro corazón, las profundidades de nuestro ser, Señor. Y lo primero, Señor, que quiero hacer es pedirte perdón, porque he confiado más en mis propios criterios, en mis pensamientos, en lo que me han dicho, en mi prudencia, Señor, en mis caminos, que en ti, que en los tuyos. Y hoy lo debo reconocer delante tuya, Señor, y pedirte perdón, Señor. En el nombre de Jesús, te pido perdón, Señor. Te pido perdón porque muchas veces te he buscado solo para mis intereses terrenales, Señor. Y todo lo mido con números, Señor, con cosas terrenales, Señor. Muchas veces han sido económicas. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Perdóname por creerme sabio en mi propia opinión. En el nombre de Jesús te pido perdón, Señor. Perdón, Señor, por no confiar en ti, Señor. Tú que eres la fuente de la fidelidad, eres el que es totalmente fiel. Tú eres el que, Señor, dice y nunca falla. Que eres perfectamente fiel, Señor. Que cumples cada una de tus palabras. Que no me has desamparado nunca, Señor. Eres mi roca segura y firme, Señor. Eres inconmovible. En ti, Señor, está la fortaleza de los siglos. Tú eres mi refugio en los tiempos más difíciles. Eres la fortaleza en el día de mi angustia, Señor. Tú me alientas con tu vara y tu cayado en el valle de la sombra y de la muerte, Señor. Por eso te pido perdón, Señor, porque sabiendo eso, tal vez en mi mente, mi Dios, no he confiado en ti. Y no he andado contigo en tu camino en muchas decisiones en mi vida, Señor. He tratado de que tú te amoldes a mis caminos en vez de yo seguir tu camino, mi Dios. Por eso te pido tu gracia para poner mi confianza solo en ti, Señor. En cada decisión que tenga que tomar, por inseguro que me sienta, Señor, por difícil que sea, Señor, por difícil, mi Dios, que vea el resultado. Ayúdame, Señor, con tu gracia a tomar tu decisión, Señor, no la mía. Endereza mis veredas, Señor. Endereza mi camino, Señor. Ayúdame a cultivar ese temor santo hacia ti, apartarme del mal, mi Dios. Si algo anhelo con todo mi corazón, Señor, es estar cada día más cerca de ti, en una relación más cercana, más estrecha, en la que pueda conocerte cada vez más y más y más, Señor, y que me reveles cuáles son tus planes para mi vida, Señor, y me des la gracia y la fuerza para vivirlo, Señor. Ayúdame a decir, Señor, con la convicción de tu Espíritu Santo, confío en ti, Señor.